Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas, profe, sí. Ok, perfecto. Eh, Todavía faltan unas cuantas personas. Bueno, vamos a empezar ya, los que vienen ingresarán en su momento. Bueno, continuamos con materia. Hoy vamos a ver la continuación del tema que vimos la semana pasada de corriente directa. Hoy vamos a empezar a hablar de corriente alterna. Eh, ya teníamos claro y tenemos que estar recordando, ¿verdad? Corriente directa, corriente alterna, ¿qué significa al final de cuentas esa, ese concepto, ¿verdad? Vamos a hablar de que corriente directa es cuando las cargas que se están moviendo por ese conductor eh, se están moviendo a una velocidad constante, digamos así. Digamos que la tasa de movimiento de esas cargas es constante, o sea, no hay una variación, no se está reduciendo ni se está aumentando. Entonces eso lo vemos graficado como una línea recta. Tenemos una línea recta de, de corriente en el eje Y, y en el eje X vamos a tener una corriente, una gráfica del tiempo, y en esa gráfica pues vamos a tener una línea recta que es la corriente directa. Hoy vamos a empezar a hablar qué pasa cuando esa corriente se empieza a mover y varía en el tiempo, o sea, que aumenta o se disminuye. Entonces es el siguiente paso, digamos, en el tema de corrientes. ¿Está bien? Si hay alguna consulta con respecto a la clase anterior, con respecto a los temas, en este caso temas específicos, digamos, de la parte teórica, eh, me pueden preguntar en el chat o me pueden preguntar pues también con micrófono, como quieran. Profe, Mm, Fabio, ¿sí? esta presentación no la ha subido. No, esta la subo en un ratico. Perfecto. Ok, ok. Mm, ok, ahí están entrando las personas, ya casi estamos completos. Bueno, empecemos entonces. Como les digo, hoy vamos a hablar de qué pasa cuando esa onda de carga, ¿verdad? De electrones que se están moviendo por el conductor, se empiezan a mover. Se empiezan a mover en una tasa no constante. Entonces, siempre tenemos que tener claro que eh, pues la onda que vamos a analizar eh, significa eso, significa corriente, significan cargas y significa una variación en el tiempo. Ujú. También podemos ver como que esa magnitud varía, varía en el tiempo. Y también podemos decir que va a estar variando cuando tenemos una onda senoidal, como es esta, se va a estar variando entre dos niveles de tensión. Recuerden que la tensión se mide siempre entre dos terminales. Entonces, ¿qué significa esta onda? Esta onda, a final de cuentas, va a significar la tensión o la corriente, cualquiera de las dos variables, que se va a estar dando en el tiempo sobre dos terminales. Dos terminales del circuito, dos terminales del componente pasivo, pero vamos a tener una medición, digamos, entre dos puntos. Ahora, hay ya temas específicos que tenemos que ir viendo con respecto a esa corriente. Uno de ellos es la frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es, pues, la relación de cada cuánto esta onda se repite. O sea, cada cuánto tiempo esta onda se va a estar repitiendo una y otra vez. Vean que es una onda periódica. O sea, quiere decir que empieza en un punto, pasa por cero, llega a un punto negativo, pasa otra vez por cero y se vuelve a repetir. Entonces, esto es uno de los ciclos de la onda. Cuando decimos que tenemos un tiempo, ¿verdad? Es cuánto tiempo duró eso en suceder, cuánto tiempo duró la onda en ir hasta cierto punto de voltaje, de volverse a pasar por cero, volverse negativa, después volver a pasar por cero y llegar al mismo lugar. Entonces esa va a ser nuestra frecuencia. Y esa frecuencia, claramente, pues 1 entre segundo, ¿verdad? Tiene un tiempo asociado. Entonces, podemos con frecuencia sacar tiempo y con tiempo sacar frecuencia. ¿Qué sucede? Ahora sí, cuando hablamos de la frecuencia de redes eléctricas. Una red eléctrica va a tener diferentes frecuencias. Eso es un tema simplemente político, nacional, de país, de zona geográfica, etcétera. Y resulta que hay diferentes zonas donde la frecuencia es diferente. Digamos, en el lado de todas las Américas, la frecuencia de una red eléctrica es 60 Hz. En Europa son de 50. Eso es un tema simplemente de convención. No quiere decir que no hay ninguna razón física por la cual es necesario que eso pase. Simplemente es un tema de convención y cómo fue creciendo, pues, en su momento la red eléctrica en los diferentes países. Ujú.
Ok. Entonces, vamos a tener que pues, entender algunos conceptos, como por ejemplo forma de onda. Esa forma de onda es esa trayectoria que estamos graficando, digamos, por dónde pasa la onda como tal, y puede ser tanto del voltaje o de la corriente. Es función de alguna variable, quiere decir que va a estar asociada a alguna, como tiempo, radianes, grados, temperatura. Y además tenemos otro concepto que es la magnitud, que es cuánto mide esa onda. La magnitud sería desde la línea de cero para arriba, cuánto mide, o para abajo, puede ser negativa también. Y en este caso, cuando estamos hablando de una onda senoidal, pues va a tener una forma de este tipo. ¿Verdad? Vamos a tener Vm por el seno de phi, donde es la magnitud, y el seno lo que nos va a dar esa variación de tiempo. Después está la amplitud pico, ¿verdad? Que es el valor máximo de la onda, y el valor pico, ¿verdad? Entonces vamos a tener diferentes conceptos que vamos a tener que ir asociando con la forma de esa onda y cómo se comporta en el tiempo. ¿Okay? Valor pico pico, que es el voltaje completo desde el valor de voltaje hasta el pico. Se denota como VPP o EPP. ¿Okay? También el valor promedio, que no es lo mismo, ¿verdad? Es un valor, digamos, digámoslo, promedio de toda la onda, ¿verdad? Que puede ser para arriba de cero, puede ser para abajo de cero. Después el valor RMS, que es el equivalente a disipación de circuito. Esto está asociado más bien con un tema de potencia. Esos son conceptos que tenemos que entender, que tenemos que asociar y que tenemos que ir identificando después con las ondas. Ahora, esto lo habíamos comentado ahorita en la lámina anterior, el tema de periodo. Entonces, ¿qué es periodo? Es el intervalo de tiempo entre las repeticiones. Yo les decía, esa onda se repite, o sea, esa onda simplemente empieza en un punto y termina en otro, y después de ahí en adelante se está repitiendo. Entonces, ese se refiere al periodo. ¿Cuánto tiempo es el que dura la onda en volver a repetirse? ¿Okay? Entonces, serían en ese caso 2 ciclos de la onda de la positiva, la negativa, ahí tenemos un periodo. Ciclo, entonces es la forma de onda contenida en un periodo, ¿okay? Entonces la forma como tal. Y la frecuencia, que fue lo que hablamos, es cada cuánto se repite. Entonces, vamos a tener la relación entre esos diferentes componentes y tenemos que poder calcularlos y asociarlos. ¿Sí? Ahí los tenemos gráficamente, entonces. Ven que tenemos el valor promedio, el valor RMS, el valor pico, el valor instantáneo, el valor de referencia y pues la gráfica está calculada claramente por voltaje en tiempo. Yo podría tener una fórmula también, una gráfica, que también está en el tiempo, digamos, en el eje X. Sin embargo, podría estar en otro eje, o tendría que tener otra eje, digamos, en el Y. Yo podría tener una forma de onda, por ejemplo, de una corriente, eh, o de algún otro valor, digamos. Sin embargo, si estamos asociados a lo que es un voltaje aplicado o forma senoidal, esa corriente también va a tener forma senoidal. Podría tener una amplitud más pequeña, pero no necesariamente, o podría estar desfasada, que es otro tema que vamos a ver después, que podría estar corrida, digamos, que empiece, tenga una forma de onda igual, pero podría estar traslapada, digamos, ese es el nombre correcto. Entonces, esos son conceptos que tenemos que ir entendiendo con la onda. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos identificado el periodo, el ciclo, la frecuencia, y la gráfica sigue estando en tiempo versus voltaje. Entonces, son conceptos que tenemos que entender, que tenemos que tratar de lograr identificar, y pues simplemente estamos como desmenuzando cada una de las partes de esa onda para entenderla de mejor manera y después poder analizarla y usarla para cosas. Entonces aquí el punto es simplemente los conceptos que existen, que tenemos que entenderlos y poder identificarlos gráficamente en la onda para poder calcularlos o para poder después utilizarlos para y su relación entre ellos. Yo tengo frecuencia, la puedo calcular el ciclo dependiendo de la frecuencia y tenemos que tener la capacidad de pasar de uno. Ok, entonces esta parte es un poco densa. Entonces aquí por favor sí pongan mucha atención, porque esto es un poquito complejo de entender, pero es muy importante. Entonces, una vez que tenemos esa onda entonces vamos a representarla de dos maneras. Entonces vean que aquí la onda está representada de dos maneras. Está representada como hemos venido analizándola, ¿verdad? La hemos estado analizando en la forma onda senoidal tradicional que hemos visto en otros cursos, donde tiene una gráfica de
tiempo en el eje X y tiene la amplitud en el eje Y. Entonces yo dije que esa amplitud puede ser amplitud de corriente o de voltaje o de alguna otra variable, pero en este caso vemos que nos vamos a enfocar en corriente y voltaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar como un fasor? Entonces vamos a leer primero la definición detallada y después vamos a analizar. Entonces un fasor es un número complejo. ¿Okay? ¿Qué es un número complejo? Un número complejo es, digamos que podemos identificarlo como una eh, magnitud y un ángulo. Vamos a decir que eso es un número complejo. ¿Okay? Ven que tiene amplitud y que tiene ángulo de fase. No, que no los enrede que qué es un número complejo, porque ustedes me parece que no llevan matemática compleja, que se llama en uno de los cursos de ingeniería eléctrica. Pero si ustedes pueden identificar de física y de las matemáticas, amplitud y ángulo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, como un vector mecánico. Un vector mecánico tiene una amplitud de fuerza, pero también tiene un ángulo del que está siendo aplicado. Eso sí debería ser un concepto que podemos identificar. Una amplitud específica, pero, por ejemplo, si yo tengo kilogramos es un peso, pero si yo tengo una fuerza aplicada en kilogramos, yo tengo ese peso o esa fuerza aplicada, pero tiene una dirección. Entonces, digamos que el fasor es algo similar. ¿Okay? No es igual, pero es para que entiendan el concepto. El fasor va a ser una amplitud, que ¿qué va a ser la amplitud? Va a ser la amplitud de la onda. Entonces, vamos a ver. Entonces, vean que esta amplitud está asociada a ¿cuál amplitud? A la amplitud de la onda. Entonces, ahí estamos sacando de una de las gráficas, estamos sacando el concepto y lo estamos pasando a otra forma. ¿Está claro? Esto sí ocupo que lo entiendan muy bien. Entonces, aquí sí les voy a pedir que me confirmen que están entendiendo esto. Porque si no, después se nos va a hacer un colocho con otros temas. Entonces, por favor, me dicen sí, o me escriben, o me ponen que sí, que están entendiendo. Voy a ir muy despacio y voy a explicarlo, pero tenemos que entenderlo para arriba y para abajo, para atrás y para adelante, porque después lo vamos a usar mucho. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Okay, listo. Entonces, vean que tenemos la primera parte. La primera parte de ese fasor, que está aquí, va a ser que tenemos una amplitud. La analogía, repito, sería como decir, bueno, como un vector mecánico de fuerza. Sería la fuerza del vector. Y después vamos a tener la fase. Entonces, la fase está asociada a un ángulo. Entonces, vamos a tener 360 posibles grados de ángulo y vamos entonces a indicar dónde está ese fasor, o en el equivalente en la gráfica senoidal, es dónde empezó y dónde terminó. Entonces, ven que si ponemos este fasor y decimos dónde empezó la onda, uno de sus ciclos empezó en cero. ¿Ven? O sea, en la gráfica del tiempo, ¿verdad? En cero tiempo había cero voltaje. Entonces quiere decir que la gráfica empezó en cero. Entonces ven que esta onda está completa. Digamos, yo la empiezo y la termino. Y aquí siempre termino el ciclo. Entonces por eso yo digo que esta onda que está aquí arriba tiene amplitud AM y fase cero. Ahí está claro. Esa es la primera parte. Esa es como la base para entender lo que sigue. ¿Ok? Entonces ahora vamos a empezar a hacer modificaciones. Vamos a empezar a hacer modificaciones y vamos a decir cosas como estas. ¿Qué pasa si esa onda no está empezando en el tiempo cero? Esa onda empezó antes o después. Entonces aquí hay un concepto que es un poquito, ¿verdad? Digamos, de entender qué es. ¿Por qué yo digo que aquí está el tiempo cero? Si la onda se supone que siempre se está moviendo. Ok, perfecto. Pues quiere decir que para un fasor tiene que haber una referencia de algo, una referencia de tiempo que me diga, aquí es cero, aquí es donde yo estoy midiendo mi base. ¿Okay? Tiene que haber algo relativo en lo cual yo pongo una base y ahí empiezo a medir. En este caso, ¿cuál era mi base? Era este punto de referencia, el tiempo cero, que fue cuando inició la gráfica, cuando inició la onda. Entonces, si yo voy a otro fasor y ahora digo que tiene también amplitud AM, que es esta altura, resulta que entonces, si esta fase o esta onda empezó corrida en el tiempo, entonces vean que ahora el ángulo de esta onda ya no es cero. ¿Por qué? Porque se desfasó una cierta cantidad de grados o de tiempo para atrás. Entonces quiere decir que esta onda está corrida en el tiempo. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que esta onda está desfasada con respecto a esta. Y entonces podemos analizar que este fasor
representa esta onda de aquí arriba y este fasor representa esta onda que estaba aquí abajo. Entonces vean que es la misma información que tenemos en una gráfica, tenemos en la otra. Simplemente que lo estamos representando de otra manera. ¿Okay? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer porque eso nos va a ayudar a entender ciertos conceptos que son más fáciles de ver aquí. Mientras que si los vemos en la onda, cuesta un poco más entenderlos y verlos. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces le damos la gráfica. Le damos la lámina. Entonces la longitud de la flecha representa la magnitud de la onda. Eso ya lo dijimos. Mientras que el ángulo de la misma representa el eje horizontal indicado en el ángulo de fase. ¿Okay? Como lo quieran. Como lo que yo expliqué, o lo que dice ahí, o con la forma de verlo. Cualquiera es el mismo concepto. Al final de cuentas, ¿qué es? Es que esta onda, yo lo veo de esta manera, y es una forma como visual de verlo. Como que esta onda la agarraron y la corrieron. Eso es el concepto, al final de cuentas. Entonces, si está corrida para atrás, tiene un ángulo de fase. ¿Qué pasa si está corrida, como el otro ejemplo, si está corrida para adelante? Entonces el ángulo, vean que más bien es hacia adelante, y entonces quiere decir que el ángulo es en esta dirección. Entonces, este fasor que está aquí es la representación de esta otra gráfica. Ahora, una pregunta para algún voluntario, y si no, llamamos a alguien. ¿Qué pasaría, qué cambio habría si, por ejemplo, la onda, vamos, empecemos con la primera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta onda, digamos, yo voy a redibujar una onda encima? Digamos que yo voy a redibujar una onda, a ver si me queda más o menos bonita, que es como así. Imagínense que eso no es ideal, ¿verdad? No me digo que es muy bonita la gráfica. Entonces, si la onda es como así, ¿qué pasa entonces de este lado? ¿Cómo se modificaría este fasor? ¿Cómo se vería? ¿Cambiaría en algo? ¿Sería igual? ¿Qué pasaría? ¿Algún voluntario? La amplitud se hace más grande. La flecha, ¿Ok? pues. ¿Ok? Entonces, la flecha se refiere a esta flecha que está aquí, digamos. Esta flecha Ajá. sería más Se larga. alarga, ajá. Ajá, correcto, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que si yo medí desde 0 hasta la amplitud AM y ahora esa onda es más alta, entonces quiere decir que el fasor que está allá ahora es más largo. ¿Ok? Entonces eso está bien. Ahora pensemos al revés. ¿Qué pasa si yo llego y digo, no, es que la onda es así? ¿Otro voluntario? Entonces, repito la pregunta. ¿Qué pasaría con esta gráfica aquí a la izquierda si la onda que yo estoy representando no es la roja, sino que es la morada? ¿Cómo se vería y cómo cambiaría este fasor? La amplitud disminuiría. Entonces, ¿qué significa gráficamente? ¿Cómo se vería? Que sería más pequeño. Sería más corta la flecha, ¿verdad? Pues la flecha sería igual en la misma dirección, solo que terminaría como por aquí. ¿Qué tanto más corta? Proporcional a cuánto la onda se bajó, ¿cierto? Entonces, ese primer concepto tenemos que tenerlo clarísimo, porque después lo vamos a hablar. Ujú. Perfecto. Entonces ahora pensemos en la otra opción. ¿Qué pasa si esa onda, verdad? Resulta que le pasan dos cosas a la vez. ¿Qué pasa si esa onda, por ejemplo, es empezando aquí, pero resulta que también, además de eso, es mucho más grande? Entonces ven que hicimos dos cambios a la vez. La onda es más alta, pero además de eso está corrida. Entonces, ¿cómo se vería ahora la gráfica de aquí abajo? Me imagino, tiene que tener dos cambios. ¿Cuáles son esos dos cambios? ¿Algún voluntario? Y si no, entonces llamamos. Cambia la amplitud y el ángulo de fase. Entonces, ¿cómo se vería la flecha? O sea, veámoslo visualmente. ¿Qué pasa con la flecha? Tendría una flecha como tirada ¿Hacia abajo o hacia hacia arriba? frente, bueno, como hacia arriba y más grande. Hacia arriba y más grande. Ujú. Ujú. Sí, porque aquí está esta onda, termina aquí, realmente, ¿verdad? Entonces parece a esta. Pero entonces no sería hacia arriba, sería hacia abajo, ¿no? Ah, sí, perdón, hacia. Porque vean que si yo continúo esta onda termina más bien desfasada hacia adelante. Entonces, cuando la onda empieza más adelante, quiere decir que el ángulo es positivo, o sea, que es para acá. Bueno, ustedes lo ven al revés, tal vez, pero bueno, es positivo. Los ángulos positivos son para acá, los negativos son para allá. Vamos a ver, los positivos son las manillas del reloj y en contra son los negativos.
Entonces quiere decir que sería más grande, pero además de eso estaría corrida, entonces sería como así, ¿lo ven? Porque tiene un ángulo, que sería esta diferencia de este ángulo que está aquí, pero adicionalmente sería más amplia, o sea, sería más larga. ¿Por qué? Porque llega más arriba. Entonces eso tenemos que tenerlo así. Ok, listo. Entonces, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Phi representa el ángulo de adelanto o atraso. Eso me dice también entonces que quiere decir que este ángulo puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces el fasor podría tener ángulos negativos. ¿Qué significa que tiene ángulos negativos? Que la onda está corrida para atrás. Si son positivos, está corrida para adelante. Y la amplitud, esta amplitud VM, es qué tan amplia es la onda, o sea, qué tan arriba llega o qué tan abajo llega, pero al mismo tiempo significa, en el análisis fasorial, significa que la flecha es más larga o más corta. Ok, ahora, vean algo que es importante. Vean que este análisis fasorial tiene mucho sentido, pero cuando yo comparo las cosas, igual con las ondas. Si yo tengo una onda aquí, tengo la otra onda por separado, no es como tan gráficamente importante decir, ah, mira, esta es más alta que la otra. En el análisis fasorial va a ser parecido. Luego vamos a agarrar y vamos a agarrar varios fasores y los vamos a poner en una misma gráfica para poder compararlos. Esa es parte de la ayuda y esa es parte, digamos, de lo bonito que tiene un fasor, que es que usted puede poner un fasor aquí a la pura par y usted dice, ah, yo tengo otro fasor en este mismo sistema que resulta que es para acá y es más corto. Entonces, visualmente usted inmediatamente se da cuenta que es una onda más pequeña y que está desfasada para adelante. Entonces, eso es parte de lo que ayuda al sistema fasorial. Aquí también se vería, pero, digamos, es una forma diferente de verlo. ¿Está bien? Okay. Ahora, lo último es que tienen que ver que, como yo estoy asociando, y eso también se hace en física y en matemáticas, como yo estoy asociando una onda senoidal que es cíclica, empieza aquí y termina aquí, ¿qué sucede? Sucede que ocupo, digamos, darle un periodo a este tiempo. Este tiempo tiene obviamente un tiempo, ¿verdad? Un T. Denme un segundo porque me están llamando y es urgente. Denme un segundo. Ok, disculpen. Entonces, ¿cuál es la última parte que tenemos que ver? Que vean que esta onda como tal, dijimos que tiene una frecuencia, pero esa frecuencia está en la realidad, digamos, de cada cuánto se mueve una onda para arriba y para abajo, esa frecuencia está dada en el tiempo. O sea, tiene una frecuencia, 50 Hz, 60 Hz, y si usted calcula en el inverso, usted sabe cuánto es la frecuencia de la onda. Pero aquí no lo estamos haciendo con la frecuencia, aquí lo estamos haciendo con radianes. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta relación con radianes? ¿Alguien que me diga? Pues repito la pregunta. ¿Por qué si esto es una onda que tiene una magnitud de amplitud de la onda, pero tiene un tiempo, ¿verdad? Este tiempo es un tiempo específico, que fue lo que la onda dura en subir y bajar. ¿Por qué estamos asociando ese tiempo a radianes? O sea, ¿por qué está relacionado directamente con radianes? Exactamente. Porque al final de cuentas, como estamos pasando esto para acá, estamos comparándolo con un círculo. La respuesta de un compañero en el chat es porque estamos pasando esta relación al círculo. Y el círculo que tiene son 360 grados o 2 pi radianes. Entonces estamos trasladando el concepto de que esto es una onda senoidal, pero lo estamos trasladando a un círculo que tiene simplemente constantemente secuencia de 360 grados o pi radianes. Entonces yo podría, teóricamente, si yo ya tengo un valor específico de AM, de la onda, de cuánta amplia es la onda, ¿qué va a hacer eso? Va a ser 5 voltios, 10 voltios, 120 voltios. Eso es lo que va a ser la amplitud. ¿Y qué voy a tener en la parte, digamos, de tiempo? Voy a tener 5 milisegundos, 10 milisegundos, medio segundo. Voy a tener un tiempo específico. Pero yo debería tener la posibilidad de decir, bueno, ¿eso cuánto representa en radianes? Porque al final de cuentas es una onda, digamos, periódica. Y pues utilizará las formas que están ahí en la parte. Listo, continuamos. ¿Okay?
Ven que aquí hicimos lo que hablamos. Aquí agarramos dos ondas y ahora las comparamos. Eso fue lo que hicimos. Entonces ven que se define una onda simultáneas, que es eso. Una de las ondas con referencia a partir del cruce del cero de la próxima onda. Entonces yo estoy agarrando una de las ondas de referencia. Estoy diciendo, esta es la onda que tiene referencia. Esta es, digamos, el inicio de todo. Y yo calculo las diferencias con respecto a ella. Entonces, ¿qué amplitud tiene esta otra? ¿Y qué frecuencia tiene? ¿Qué periodo tiene? Tiene tal periodo. Uh-huh. Okay. Entonces, ven que aquí podemos decir que está adelantada o que está atrasada, que fue lo que estamos diciendo. Entonces, si está adelantada, está adelantada. Está atrasada, está atrasada. Que empieza diferente. Entonces, esto tenemos que empezar a identificarlo. ¿Aquí hay alguna duda con esto? Esto tenemos que entenderlo muy bien, repito, porque después vamos a usarlo y tenemos que tenerlo como herramienta. Profe, yo nada más tengo, es que me acabo de confundir. Cuando usted dice que la onda está adelantada, entonces es el gráfico en donde la verde está del lado, empieza del lado izquierdo, digamos, como la de arriba. Y le voy a decir por qué. Visualmente, digamos, enreda. Pero recordemos que esto es el tiempo. Entonces, ¿por qué está adelantada? Porque empezó antes. Se adelantó. Empezó una, entonces se adelantó en el tiempo y después empezó la otra. Porque el tiempo viene en esta dirección. Okay. Entonces por eso está adelantada, correcto. Sí. Si usted la ve gráficamente, usted la ve para atrás, ¿cierto? Porque la ve corrida hacia atrás físicamente. Entonces puede decir, es que está atrasada. No, se adelantó. ¿Por qué? Porque en el tiempo, que es lo que realmente está pasando aquí, esto es como una foto, ¿verdad? O sea, simplemente una onda que se está moviendo constantemente y unas cargas que van y vienen y que se mueven en cierta frecuencia. Yo lo que hice con esta gráfica fue que les tomé una foto en un momento específico. Entonces, tenemos que recordar siempre para atrás que eso era una onda que se estaba moviendo en el tiempo. Entonces, ¿cuál pasó primero por cero? Pasó primero la verde, entonces se adelantó. ¿Sí? Ok, gracias. Y aquí al revés, ¿verdad? Si yo digo que se atrasó, ¿por qué? Porque lo que estoy utilizando de referencia es cuando pasa por cero. Entonces, ven que primero pasó una y la otra llegó después. ¿Por qué? Porque el tiempo para allá es más bien más adelante. Entonces, cuando algo pasa después es que se atrasó. ¿Sí? Entonces, eso sí, eso hay que también empezar a identificarlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Okay. Listo. Okay. Entonces, ven que ahí podemos empezar a tener ya cosas más complejas, ¿verdad? Que tenemos varias ondas, ¿verdad? Tenemos una onda de referencia, tenemos una onda en atraso, ¿verdad? Tenemos una onda en adelanto. Okay. Entonces ven que aplica lo que dijimos. Si la referencia es esta, ven que aquí está el eje Y. Entonces, ¿qué pongo yo como referencia? El cruce por cero. Eso es lo que pongo yo como referencia. Entonces, el cruce por cero. Entonces, ven que la onda empieza, está la de referencia y la termina aquí. Entonces, vamos a analizarla en detalle. Primero, la roja, ¿verdad? Tiene 2pi, digamos, radianes, ¿verdad? De frecuencia o de periodo. La azul está en adelanto. ¿Por qué? Porque si yo analizo en el tiempo viene en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que primero cruzó la azul y después cruzó la roja. Entonces, la azul está en adelanto. Y después cruzó la verde. Entonces, la verde está en atraso. Pero vean algo adicional. Estas ondas podemos decir que tienen la misma amplitud. Digamos, la roja con respecto a la azul y la verde tienen la misma amplitud. No, profe. ¿Y por qué La no? roja tiene, Ajá. la roja tiene una amplitud más grande porque la curva es más alta. Correcto, exactamente, porque la llega más arriba. Perfecto, la amplitud es la misma. Podemos decir que tienen la misma fase. Tampoco, ¿no? Tampoco, porque una está adelantada y otra está atrasada, ¿cierto? Entonces, ninguna de las tres tiene la misma fase. Las tres están desfasadas. Pero la pregunta tal vez más difícil es, ¿tienen la misma frecuencia? Sí, profe. ¿Sí tienen la misma frecuencia? ¿Alguien Sí. que diga sí o no? No, la roja es de la frecuencia como más larga. Correcto, ese es el punto. Vean que los conceptos básicos de frecuencia no dejan de aplicar. Entonces, tenemos que analizarla muy detalladamente. ¿Cómo yo calculo la frecuencia de una onda? Yo veo cada cuánto se repite, o sea, cuál es el periodo de ella.
Entonces analicemos la roja. La roja empieza aquí, ¿verdad? Sube hasta pi medios, después baja a pi, después baja a 3 pi medios y después sube otra vez a 2 pi. Entonces, ¿cuál es el periodo de esa onda? Esa onda tiene un periodo de 2 pi. Y con ese periodo yo puedo sacar la frecuencia, ¿cierto? Eso no me dice nada de la amplitud y de la fase. Eso ya lo vimos. La roja es más amplia y la azul y la verde están desfasadas una para atrás y una para adelante. Todo bien. Ahora esto es dónde empieza y dónde termina. Eso es la frecuencia. O sea, cada cuánto se repite. Pero si yo agarro la roja, digo la verde o la azul, analicémosla desde su propia visualización, digamos, dónde empieza y dónde termina. Entonces empecemos en el mismo punto. Aquí empezamos con la verde. Pero la verde resulta que empieza aquí, pasa por 3 pi medios y llega aquí. ¿Tienen la misma frecuencia? ¿Ustedes qué dicen? Profe, yo diría que sí, digamos, tienen el mismo periodo, o sea, la misma longitud, en teoría, ¿no? Correcto. Pero ven que hay que pensarlo un poquito, ¿verdad? Porque no se ve obvio. ¿Por qué? Porque empezamos a perder, digamos, la visualización entre tanta cosa. Entonces, sí, ¿por qué? Porque empieza medio periodo más adelante, pero termina medio periodo más adelante. Entonces vean que sí es igual de larga. Entonces tiene la misma frecuencia, tiene el mismo periodo. Y la azul empieza medio periodo más atrás, pero termina medio periodo más atrás. Entonces también, yo podría tener un ejemplo donde ya no tenga la misma frecuencia. Entonces la onda más bien está encogida y tenemos que tener la forma de visualizarlo. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ver que después con fasores es un poco más sencillo de interpretarlo, porque se ve claramente en dónde están ubicados. Profe, en la filmina anterior me cuesta un poquito como ver por qué la segunda, bueno, por qué la onda como verde es la que viene en atrás. Ok, ¿cuál es el punto de referencia de decir si está en adelanto o está en atraso? Lo primero que tenemos que recordar es que esto es una gráfica que está en el tiempo. O sea, esta gráfica viene, el tiempo está caminando en esta dirección. Entonces, ¿cuándo es el tiempo cero? El tiempo cero está aquí. El tiempo 1 está aquí. Voy a poner referencias genéricas, digamos, el tiempo 2 está aquí, el tiempo 3 está aquí, el tiempo 4 está aquí, el tiempo 5 está aquí. El tiempo va pasando en ese orden. Entonces quiere decir que si yo tuviera que hacer referencias, esto es el tiempo -1 y por aquí está el tiempo -2, ¿cierto? Entonces, si lo vemos de esa manera, yo digo que lo que pasa primero se adelantó. Entonces vamos a tener que tomar una referencia igual para todas. Pues, ¿cuál es la referencia que utilizamos en ondas? El cruce por cero. Entonces, vamos a hacer, ¿dónde está el cruce por cero de la onda azul? Aquí. ¿Dónde está el cruce por cero de la onda verde? Aquí. ¿Y dónde está el cruce por cero de la onda roja? Aquí. Entonces, aquí es donde yo les decía Ok. que yo ocupo, además de eso, de que yo sé que están cruzando por cero ahí, ahora yo tengo que poner una referencia. Entonces ven que la gráfica me indica cuál es mi onda de referencia, la roja. Ya entendí, profe. Entonces, si algo pasó en tiempo pasado, o sea, si algo ya pasó, ¿qué fue lo que uno que dice? Y que se adelantó, porque ya pasó. Se adelantó y después llegó el evento de referencia. Y después, cuando algo pasa después, se atrasó. ¿Entiendes? Si yo llego 15 minutos tarde, me atrasé. Entonces la onda verde llegó 15 minutos tarde al mismo evento. ¿Cuál evento? El cruce por cero. ¿Está claro? Sí, profe. Muchísimas gracias. Pero, esas dudas, digamos, por favor, no se las dejen. Prefiero que me pregunten 5, 6, 7 veces y voy a hacerles una broma y que nos quedemos hasta las 8 de la noche. No, mentira. Pero sí ocupo que las hagan, porque si no después va a ser peor. Es peor que si algún piquito no entendieron, después vamos a utilizar eso como una herramienta y si no entienden la herramienta, quedamos fritos, ¿sabes? Prefiero que pregunten. Ok, listo, continuamos. Ok, entonces ven que, por ejemplo, aquí hay algo que me interesa que vean. Aquí yo lo estoy haciendo con respecto a pi 2, ¿verdad? Pi medios, 3 de pi, 3 pi medios, que eso sería radianes, sería fasorialmente en radianes. Pero vean que aquí inclusive está la representación en grados. Entonces esto a mí como que me dice, bueno, entonces resulta que si yo tengo que hacer un fasor, entonces el de referencia está en 0, que sería el rojo. Bueno, inclusive tratemos de hacerlo, vamos a ver qué podemos.
Esto me va a tomar un segundo, pero creo que queda bien bonito. Entonces, ¿qué pasa con el fasor rojo? El fasor rojo está en fase, está en 0 grados. ¿Qué pasa con el fasor azul? Entonces ven que el fasor azul está atrasado, perdón, adelantado. Entonces adelantado sería para adelante, 90 grados. Pero además de eso, es más pequeño. Y el verde estaría atrasado, 90 grados. Entonces, como así sería el fasor. Eso tenemos que empezar a representarlo. Hay que esos grados que están aquí marcados, estos de aquí, son los mismos datos que está puestos en pi medios, que es el azul, que es 90 grados, y en menos pi medios, que es el verde, que son menos 90 grados. Entonces es como lo mismo, simplemente formas de visualizarlo diferente. ¿Está claro? Ok, perfecto. Listo, continuamos. Okay, ahora un par de conceptos adicionales. Entonces, este concepto se amarra con el anterior, y es el siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo componentes? ¿Recuerdan los componentes pasivos? Habíamos visto los componentes pasivos, vimos la corriente, que está asociada, digamos, a un componente, el voltaje, que está asociado a un componente, y los elementos pasivos, que los elementos pasivos son la resistencia, la capacitancia, la inductancia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué vemos los fasores? ¿Y por qué tenemos que entender los fasores? Porque resulta que hay dos componentes pasivos que tienen desfases. Si yo pongo si yo aplico sobre una resistencia, un voltaje, no hay desfase. Pero resulta que los otros dos componentes, la capacitancia, que está asociada a un capacitor, ¿verdad?, que es una placa, que tiene una carga eléctrica positiva, y aquí negativa, y la corriente pasa por él, una corriente I, él va a tener no algo que llamamos una resistencia. La resistencia es como para cuando tenemos el componente llamado resistencia. Entonces, cuando tenemos una capacitancia y una inductancia, lo que vamos a hacer es que vamos a como expandir el concepto de resistencia. Y vamos a hablar de una impedancia. Entonces, ¿qué es una impedancia y una reactancia? Son cómo resisten la corriente o cómo modifican la corriente una capacitancia, o sea, un capacitor, los capacitores que hemos visto, sabemos que existen, y una inductancia. Y una inductancia es una bobina, que fue lo que vimos en las primeras clases. ¿Por qué vemos fasores? Porque resulta que esos dos componentes que se utilizan en los circuitos no modifican la corriente de una forma lineal. O sea, si yo le meto un voltaje, el voltaje no solamente genera una corriente, sino que además va a haber un desfase. Entonces tenemos que entender cómo se desfasa la corriente para una capacitancia y cómo se desfasa para una inductancia. ¿Sí está clara esa parte? Sí, profe. Okay. Profe, Pues vean, lo que no me queda claro es cuál es la diferencia entre impedancia y reactancia. digamos que metámoslos en el mismo saco. Digamos, es un nombre diferente de lo mismo. ¿Sí? Al final de cuentas, los que nos van a interesar separar en concepto, ¿verdad?, son la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Digamos que esos son. Digamos que impedancia y reactancia lo podemos meter en el mismo nombre, o sea, en el mismo saco con dos nombres diferentes. Por eso dice impedancia y reactancia. ¿Ok? Entonces digamos que yo hubiera puesto, porque esta lámina de la cátedra, yo hubiera puesto nada más impedancia. Pero podemos decir que impedancia y reactancia es lo mismo. Estos dos conceptos, digamos que están en el mismo saco, para lo que estamos viendo ahora. Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda. Estos términos solo son para los capacitores, como solo sucede eso en los capacitores. No, vean que ok, vamos a ver. Primero empezamos con el primer concepto, que era resistencia. Resistencia es solo para una resistencia, literalmente. O sea, la característica como adjetivo resistencia solo se le aplica a un componente físico, adjetivo, resistencia. ¿Okay? Cuando llegamos a decir, ahora hay capacitores inductores, entonces expandimos el concepto y decimos, ahora hay reactancia o ahora hay impedancia.
Entonces, existe, como dice la lámina, hay reactancia capacitiva, que sería para un capacitor, y hay reactancia inductiva, que es para un inductor, o sea, para una bobina. Ujú. De acuerdo. ¿Está claro? ¿Ok? Sí, Entonces, gracias. ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar al final de cuentas es que, si ustedes lo ven, empecemos a tratar de leer lo que está en las gráficas. Bueno, la impedancia mide la posición de un elemento a la corriente alterna. Perfecto. Entonces, es el primer concepto. ¿Por qué hasta ahora vemos fasores y por qué hasta ahora vemos impedancia y reactancia? Porque resulta que estos conceptos de impedancia y reactancia solamente funcionan en corriente alterna. Si yo tengo estos componentes en corriente directa, interactúan de otra manera. No existe el desfase del que vamos a hablar. Entonces, por eso cuando uno ve corriente directa, ve resistencias, y cuando empezamos a hablar de corriente alterna, tenemos que empezar a ver fasores. Para decir, bueno, ¿cuál es la equivalencia de esa resistencia? Que era V es igual a R por I. Ok, ahora, ¿cuál es el equivalente? Pero en corriente alterna. Entonces, el concepto físico, al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede en un capacitor y qué es lo que sucede en una bobina, una inductancia? Lo que sucede es que la corriente y el voltaje se desfasan, que fue lo que ya vimos. Entonces, si yo aplico un voltaje, la corriente no está en fase. O sea, si yo tengo un fasor de corriente y voltaje, no están juntos, sino que se corren. O sea, al final de cuentas, la inductancia y la impedancia lo que hace es que adelantan o atrasan el fasor de corriente con respecto al fasor de voltaje. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, eso lo representamos con lo que acabamos de ver. Si yo tengo una impedancia capacitiva, el capacitor lo que hace es que atrasa. Y si tenemos una impedancia inductiva, lo que hace es que adelanta. Entonces vean que es exactamente lo que acabamos de ver en fasores. ¿Qué sucede? Que la resistencia también la podemos meter en el mismo saco. Y podemos decir, bueno, la resistencia también es una reactancia, una impedancia. Con la único bemol que resulta que la resistencia, ¿cuánto atrasa y cuánto adelanta? 0. Pero lo podemos meter en el mismo saco. Entonces, por eso metemos el concepto de impedancia. Para decir, si este adelanta y este atrasa y este no mueve, entonces vamos a meter a los tres en un mismo concepto. Y más bien la resistencia que vimos anteriormente, más bien es una de las 3 opciones de impedancia. ¿Está claro? Profe, entonces esto es solo en corriente alterna, no pasa en corriente directa. No, correcto. En corriente directa lo que pasa, y esto tal vez no, en corriente directa lo que pasa es que los capacitores y los inductores tienen una curva de carga y se quedan ahí, porque no se están moviendo constantemente las cargas. ¿Okay? En corriente, entonces por eso un circuito normalmente de corriente directa, mayoritariamente se analiza con resistencias, porque como es lineal, se puede. Si yo pongo un circuito de corriente alterna de corriente directa con capacitores inductores, va a tener, digamos, una componente casi que nula. Entonces no tiene sentido analizarlo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ok. Entonces, ahora se pone complejo el asunto, pero vean que es lo mismo. Entonces, ¿la Z qué va a hacer? Va a ser la impedancia. Entonces, vean que yo puedo analizar como que esa resistencia que pone, ¿se acuerdan de la fórmula? V es R por I, ¿verdad? Entonces, vean que V, R y I son valores, no son fasores, son valores puntuales. Yo tengo que voltaje, 15, corriente, tanto, resistencia, tanto. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, a la hora de decir, bueno, esto ya no es una resistencia, sino que es una impedancia, entonces quiere decir que esos valores que existían antes, ahora se van a convertir en fasores. O sea, yo voy a tener ahora que analizar no solamente desde el punto de vista de valores fijos, sino que voy a tener que analizar la componente de movimiento. O sea, se mueve más adelante, se mueve más atrás, tiene más amplitud, tiene menos amplitud. ¿Cuál es el periodo? Entonces tengo que analizarlo. ¿Okay? Entonces aquí voy a tener fórmulas que vamos a ir usándolas poco a poco, pero lo que quiero entender es el concepto de cómo funciona. De que si yo tengo una respuesta, digamos, sobre el eje Y, no tiene ni adelanto ni atraso. Pero si resulta que ahora meto un ángulo de fase, esa resistencia, esa impedancia que se convierte en impedancia, va a tener ahora
una componente de ángulo. O sea que si yo pongo un capacitor en un circuito de corriente alterna, no solamente va a oponerse a la corriente, como pasaba con la resistencia, sino que ahora además de oponerse, va a estar atrasando y adelantando las cargas que se movían con respecto al voltaje. Entonces eso tenemos que entenderlo así, como ese concepto. Entonces todo bien, hasta ahí, claro. Yo solo tengo una duda, digamos, cuando decimos que se opone a la corriente, eso, digamos, ¿qué nos dice exactamente? O sea, la corriente va en un sentido, el capacitor lo que hace es nada más como que la impide, o sea, ¿en qué sentido se opone? Ok, para eso tenemos que acordarnos de la gráfica, perdón, de la fórmula de ley de Ohm, que es V es R por I. ¿Okay? Entonces, ¿qué es V? V es una diferencia de potencial. Entonces yo tengo aquí en un punto un potencial 0 y aquí tengo un potencial 5. Entonces tengo 5 voltios. Yo mido entre los dos puntos, tengo 5 voltios. Si yo tengo un componente que está en medio, que es una resistencia, ¿verdad? El débito de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veámoslo al nivel más básico. Al nivel más básico, tratemos de imaginarlo así como físico. Si yo tengo un potencial 0 y un potencial negativo, ¿qué es lo que tengo al final de cuentas? Al final de cuentas lo que tengo es que aquí tengo un exceso de electrones y aquí tengo una carencia de electrones. Eso es lo que tengo. ¿Por qué? Porque al ser negativo, ¿verdad? Estar un potencial más bajo, quiere decir que los electrones son negativos y tengo muchos electrones. Entonces aquí tengo un potencial más bajo que este. Y como aquí lo que tengo es una carencia de electrones, entonces al tener muy poco negativo, ¿qué tengo? Tengo positivo. Entonces yo tengo aquí como la cascada que vamos al lado, como la tabla que estaba así torcida y los electrones quieren pasarse de un lado para otro. Entonces, ¿qué es lo que hace la resistencia? La resistencia lo que hace es que no permite que todos los electrones se pasen de una sola vez. Lo que hace es que dice, ok, usted va a ir pasando una cierta cantidad de electrones a la vez. Esa es la resistencia. ¿Y en qué tasa lo detiene? Lo detiene la tasa dependiendo de la ley de Ohm. Entonces, si usted pone aquí un voltaje específico entre los dos puntos y tiene una resistencia de cierta cantidad de ohmios, la corriente que pasa, recordemos, es la tasa de electrones que están pasando. Entonces, cuando yo digo que se opone a la tasa de electrones, o a la tasa de corriente, es que si no existiera esa resistencia, todos los electrones irían de un solo. Y simplemente el potencial se estabiliza. Y todos se cruzan de un solo. Y se estabiliza y ya no hay voltaje. Es un cortocircuito, simplemente todo se cruza. Al haber una resistencia, él no va a permitir que todos pasen, sino que van a ir pasando poco a poco y van a generar una corriente. Una corriente que yo puedo medir después. ¿Está claro? Sí, gracias. Entonces ahora este concepto suma sobre ese. ¿Por qué? Porque si resulta que yo tengo una corriente alterna, ¿qué significa? Que esa corriente que está ahí, yo voy a tener un potencial variable. O sea, el potencial que está entre esos dos puntos va a estar constantemente moviéndose. ¿En qué forma? En forma de una onda. Entonces aquí tenemos la onda. Entonces, si yo tenía la placa positiva y la placa negativa, y entre estos dos puntos, ¿verdad? Aquí tengo el punto positivo y el punto negativo. Aquí tengo una fuente de voltaje. Si yo mido el voltaje entre esos dos puntos, bueno, en la otra dirección sería, ¿no? Sería así. Ese es el potencial que yo tengo. Entonces digamos que yo tengo aquí 5 voltios. Entonces como teníamos corriente directa, era 5 voltios fijo. Era simplemente el voltaje constante. Ahora resulta que no. Ahora resulta que este voltaje se va a ir cambiando de potencial de un lado para otro. Va a estar oscilando. ¿En qué forma? En la forma de esta onda. Entonces esa onda U, vean que es la onda de voltaje. Entonces, entre este punto y este punto, son estos dos puntos que yo indiqué aquí. Entonces el voltaje no va a estar fijo, el voltaje va a estar cambiando de un lado para otro y se va a modificar. ¿Qué sucede? Entonces ahora la pregunta es esa. ¿Qué sucede con la corriente que pasa por aquí? ¿Qué sucede con la corriente que pasa por aquí? ¿Y qué sucede con la corriente que pasa por aquí? Entonces, ¿qué sucede? Esto que está aquí en la gráfica. Si yo tengo un voltaje que es V, ¿cuánto es V? Perdón, U, ¿cuánto es? Es, digamos, 5 voltios. Resulta que yo saco V es igual a R por I, y vean que para la resistencia, la corriente que pasa por aquí es esta onda.
Entonces, tiene una amplitud más baja, pero está en fase. Vean que empieza en el mismo lugar y termina en el mismo lugar. ¿Está claro? Pero cuando analizamos ahora la inductancia, o sea, una bobina, y la capacitancia, o sea, dos placas que están cargadas y muy cerca, resulta que el comportamiento de esa corriente no está en fase, sino que está para el capacitor que está adelantada o atrasada con respecto a la onda U. Adelantada. Ajá. Que vean que eso termina como por aquí. Entonces chocó contra cero antes, ¿cierto? Ya se adelantó. Y con respecto a la inductancia, está como así, ¿verdad? Atrasada. Correcto. Entonces, esto es algo que tenemos que entender porque no lo digo yo, no lo dice la ley de Kirchhoff, lo dice la física. Simplemente si usted arma un circuito de esta forma y mide los fasores, esto sucede y se acabó. Entonces tenemos que entenderlo porque lo vamos a usar después para nuestra conveniencia. Entonces, y tenemos que entenderlo. Entonces, resumiendo, ¿qué vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos que cuando yo aplico un voltaje específico a 2 puntos, la resistencia va a cumplir la ley de Ohm, pero la inductancia y la capacitancia van a atrasar y adelantar la corriente. Entonces van a modificar ese flujo de corriente y vean que en este caso, al tener un circuito en paralelo, la corriente que se va a modificar no es esta, porque esta es la corriente que alimenta todo el circuito. ¿Cuál es la corriente que se va a atrasar y se va a adelantar con respecto al voltaje? Es esta nada más, la que pasa nada más por el inductor y la que pasa nada más por el capacitor. O sea, la corriente que pasa por él. O por su ramal, claramente. Si hay un ramal, pues la que pasa por su ramal. ¿Está claro esto? Ok, listo. Entonces vean que esta es la que resume todo. Yo tengo un voltaje aplicado y si ese voltaje aplicado está aplicado igualmente a 3 componentes pasivos, en uno de ellos la resistencia va a ser fija y la corriente no se va a desfasar. En la inductancia y en la capacitancia sí. Y se van a desfasar de esta manera. Vean que entonces aquí ahora tenemos, ¿sí? El fasor. Entonces hagamos la equivalencia. Entonces la onda de referencia tiene esta amplitud y está en fase cero. O sea, quiere decir que empezó en el punto, terminó en el punto y tiene una amplitud que llega hasta aquí arriba. ¿Amplitud cuánto? Amplitud U. Bueno, aquí disculpen que me cuesta muchísimo escribir con el mouse, pero listo. Siguiente, la resistencia. Ok, la resistencia está en fase y tiene una amplitud diferente. Entonces ahora pregunta, ¿por qué si esta onda llega aquí y esta llega aquí, por qué esta onda la dibujamos más alta si llega más abajo? O sea, ¿por qué no está más abajo? ¿Por qué esto no está igual? ¿Alguien tiene una idea? Repito la pregunta. ¿Por qué si el fasor de voltaje que está aquí llega hasta esta altura, dijimos anteriormente que la amplitud de la corriente es esta amplitud y llega más abajo? Entonces, teóricamente esto debería estar o más arriba aquí o más abajo aquí. ¿Por qué están diferentes alturas? ¿Alguien se le ocurre? ¿En qué medición, en qué unidades se mide esto y en qué unidades se mide el otro? ¿El voltaje en qué unidades se mide? Voltios. En voltios, correcto. ¿Y la corriente? Amperes. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué es diferente aquí? ¿Por qué es diferente aquí? Porque en realidad esta gráfica en el tiempo está igual. Pero aquí en el eje Y, uy, perdón, que raya más curva quedó. Okay. En el eje Y, ¿qué sucede? En el eje yo aquí tengo 2 diferentes unidades. O sea, yo tengo 2 gráficas una sobre la otra. Una es de corriente y una es de voltaje. Entonces, en realidad, tengo que entender que aquí yo tengo 2 unidades diferentes.
Y no puedo decir, bueno, una altura, no puedo decir un ampere es igual a un voltio, no, son cosas diferentes. Simplemente los grafiqué juntos para entenderlos y para poder pasarlos a fases. Entonces aquí sí están en amplitud y digamos, esto sí referencia. Entonces sigue funcionando la gráfica, ¿está claro? ¿Ok? Profe, Sí. y se puede hacer al revés, digamos, hacer la flecha de la corriente más corta y la del voltaje más larga. Sí se podría, al final de cuentas la pregunta es, vea que esto no tiene, o sea, ninguna de estas dos gráficas tiene mediciones de amplitud. O sea, simplemente pueden estar más grandes, pueden estar más pequeñas. No tenemos aquí en el eje Y altura. O sea, no dice volts aquí, no dice 1 volt, 2 volt, 3 volt, no dice. Entonces yo no Ok, sé ok. cuánto mide. Yo podría hacerla más pequeña, pero entonces para eso tendría que ponerle así valores. Y decir, bueno, este nivel es 1 voltio, este nivel son 2 voltios. Y podría, digamos, ¿qué es lo que tal vez voy a decir de otra manera? Esta gráfica tiene dos escalas al mismo tiempo, en amplitud. Tiene la escala que se le puso a la corriente y tiene la escala que se le puso al voltaje. Pero yo las estoy graficando juntas. Entonces simplemente puede ser que sea una más alta que la otra porque no tengo la escala. Aquí lo que me interesa es que vean el comportamiento del fasor y cómo se traslapan uno con respecto al otro. La parte de amplitud habría que agregársela y ponerle valores a todo, que en este momento nada tiene valores. ¿Está claro? Ok, gracias. Perfecto. Profe, Sí. ¿por qué era que el capacitor y el inductor sí hacen una modificación en el desfase y la resistencia no? Ok. En este momento, ¿verdad? Para que lo que nos interesa del curso es porque sí, porque en realidad hay una razón física que está relacionada con cómo funciona la carga de un capacitor y cómo funciona la carga de un inductor. Se los digo, se los digo muy rápido. Ok, la resistencia es un componente pasivo, simplemente es un material, ¿verdad? Que lo que hace es que simplemente de la cantidad de electrones que vienen de un lado, se queda una cierta cantidad. Y de hecho eso pasa. Una resistencia, ¿qué le pasa? ¿Cómo pierde parcialmente una resistencia los electrones? Digamos, los electrones están de este lado. ¿Por qué no llegan al otro lado? Porque la resistencia se calienta. Esa es la razón. Empieza a perder muchos de esos electrones, se salen, entonces al final de cuentas los que llegan al otro lado son menos. Pero no modifican la forma en que los electrones se pasan de un lado para otro. Simplemente los electrones que están aquí, muchos no llegan al otro lado. Eso es en la resistencia. ¿Qué pasa en la inductancia y qué pasa en la capacitancia? Resulta que la capacitancia es una placa son dos placas muy juntas con cargas eléctricas. Entonces, cuando yo aplico un voltaje diferencial entre los dos puntos, resulta que las placas se cargan. Se empiezan a acumular las cargas. O sea, los electrones que en la resistencia cruzaban de un lado para otro, en un capacitor lo que hace es que se empiezan a acumular en uno de los lados. Y se acumulan y se acumulan y se acumulan. Pero resulta que se acumulan ahí y cuando yo cambio el voltaje, esos electrones empiezan ahora a devolverse por donde venían. Entonces, ese desfase de cuánto dura cargándose ese capacitor y cuánto dura descargándose después de que yo le cambio el voltaje, hace que ese desfase que vemos en esa gráfica suceda. Es un tema físico al final de cuentas. Y igual la inductancia. La inductancia lo que pasa es que es un bobinado, o sea, es un enrollado, como el que tiene un motor o el que tiene digamos, un motor, digamos, un transformador. Y ese transformador, o ese inductor, digamos que está ahí, genera un campo electromagnético. Entonces, resulta que cuando yo empiezo a pasar una corriente por ese inductor, que es una bobina, ese campo electromagnético va a modificar cómo pasa la corriente con respecto al voltaje que yo apliqué. Entonces también lo modifica. ¿Y cómo lo modifica? Lo modifica para atrás. Entonces son componentes, digamos, físicos existentes que simplemente aparecen. No son, digamos, alcance de este curso decir por qué y analicemos, porque sería, en el caso del capacitor, sería un análisis de cargas eléctricas. Y en el caso de la parte del inductor sería hacer un análisis de campo electromagnético de la bobina y entender por qué pasa. Como les digo, para este curso simplemente hay que entender qué sucede. ¿Está bien? Ok, gracias. Listo. No me conectan mucho, tienen problemas de internet algunos. Ok. Eso es otra forma de verlo, porque aquí estábamos analizando las corrientes. Aquí vamos a analizar los voltajes. Entonces va a tener un comportamiento similar, pero diferente. Entonces ven que ahí podemos analizarlo. Igual va a haber un desfase. Y igual la corriente no se va a desfasar en el resistor y en el inductor y en el capacitor sí. Ok. Ahora,
¿Qué pasa? Resulta, tenemos nada más para ver una cosa. Segundo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que una de las mediciones que yo puedo hacer con corriente y voltaje es potencia. Eso lo vimos en las clases anteriores. Si yo tengo corriente y tengo voltaje, entonces simplemente yo puedo calcular cuánta potencia pasa por ahí, que habíamos dicho que era voltaje por corriente es igual a la potencia. ¿Todo bien? ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que entonces si ahora yo tengo corriente alterna, porque si yo multiplicaba corriente por voltaje y tenía potencia, ahora resulta que no tengo resistencia normal, sino que tengo impedancia. Entonces eso me extiende a que el concepto normal de potencia también se tenga que extender. Entonces existen conceptos derivados, y eso simplemente son como ramales de lo que vimos anteriormente, y existe entonces, así como hay una gráfica de un fasor donde el inductor tiene potencia real, perdón, tiene potencia, ¿verdad? Que ahora vamos a empezar a llamar potencia real, vamos a ver que existe potencia reactiva y potencia aparente. Entonces, ¿esto qué es? Esto a final de cuentas es una derivación de lo anterior. Pues tenemos que entender lo que surge. ¿Por qué? Porque el capacitor tiene una interacción diferente con la corriente y el voltaje. Y eso hace que al final de cuentas, pues también el concepto de potencia tenga que modificarse. Todo está asociado a lo mismo. Todo está asociado a que la corriente y el voltaje no están en fase y se van a mover en diferentes momentos. ¿Cómo lo vamos a tratar de entender? De la siguiente manera. Esto es una analogía que viene de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y de ahí, si les gusta bien, toman cerveza, perfecto. Pero, digamos, es la forma que se analiza de cómo entender esto. Entonces, ¿qué pasa? Vean que seguimos hablando del ángulo de fase entre corriente y tensión. Entonces, ¿qué pasa si el ángulo de fase entre corriente y tensión no son el mismo? Entonces resulta que la fórmula de potencia también se modifica. Entonces vean que si yo tengo nada más el concepto de potencia monofásica, perdón, corriente directa, no monofásica, disculpen, lo que teníamos y lo que pusimos como símbolo y como representación de potencia era esto, lo cual sigue aplicando. ¿Por qué? Porque resulta que tanto la corriente como el voltaje en un componente pasivo, con corriente directa, están aquí abajo. No tienen desfase. Pero cuando yo empiezo a meter componentes como un inductor y una capacitancia, que sí tienen desfase, entonces resulta que hay un ángulo entre este valor y este valor. Y entonces ya no puedo decir que si yo multiplico un valor que era antes lineal, digamos, ¿verdad? Que no era fasorial, ahora resulta que el resultado me va a dar. Entonces, ¿cuál es la forma de entender esto? También, digamos, es con el tema, por ejemplo, con la mecánica. Si yo tengo dos pesos y están sobre el mismo fasor, yo los puedo sumar. Pero si yo tengo una fuerza aplicada que está en una dirección y tengo una fuerza aplicada que está en otra dirección, entonces yo no los puedo sumar. Sí los puedo sumar, pero los tengo que sumar fasorialmente, porque resulta que la fuerza resultante no va a estar ni en la dirección de uno ni en la dirección del otro, sino que va a estar en el medio en algún lugar y va a tener una magnitud equivalente al triángulo que se genere. ¿Está claro? Entonces, mecánicamente yo no puedo sumar cosas que estén que no estén en el mismo fasor. Entonces aquí es lo mismo. Si yo estaba multiplicando voltaje por corriente y antes no tenían fasor, digamos, o estaban, ahora vemos que no es que no tenían, sino que están en el mismo fasor, están en la misma línea, están en el mismo ángulo, no se están desfasando uno respecto al otro. Si ahora resulta que digo que sí, resulta que ahora digo no, sí, es que están corridos. Entonces ahora el concepto de multiplicarlos también tiene que extenderse. Y por eso salen estos dos nuevos componentes que son la potencia reactiva, la potencia aparente y la potencia real. ¿Está claro? Esta parte es un poquito densa, pero hay como que la entiendan, digamos, con esa analogía o con alguna otra que quieran ustedes. Entonces, o como que me digan que si la entendieron. ¿Okay? ¿Sí? ¿Okay? ¿Sí? Perfecto. Creo que esa analogía, digamos, de la parte mecánica puede servir un poco. ¿Ok?
Entonces es lo mismo. Entonces resulta que ven que ahora ya no tengo yo P. P era antes potencia. ¿Y qué era? V por I. Ahora tengo potencia reactiva, potencia real y potencia aparente. Y no son valores fijos, son valores fasoriales. ¿Por qué? Porque resulta que la corriente se está moviendo en un fasor con respecto al voltaje. Entonces yo tengo que tener la capacidad de calcular las tres. Tengo las fórmulas simplemente que voy a utilizar para poder calcular esos valores. Y ven que al final de cuentas son fasores. Digamos, son fasores en el sentido de que son vectores. Dámoslo como que es un vector. ¿Por qué? Porque tiene una magnitud y tiene un ángulo. Eso es un vector. Entonces, digamos, podemos decirle el nombre correcto son fasores, pero podemos analizarlo, digamos, mentalmente a que se parece a un vector, porque tiene amplitud y ángulo. ¿Okay? Ven que ahí tratamos de analizar, digamos, cómo funciona y cómo se ve, digamos, ahora con las gráficas. Entonces, ven que, por ejemplo, yo voy a tener la gráfica de voltaje, la gráfica de corriente. Cuando tengo una resistencia, simplemente tengo un valor de potencia instantánea. Entonces, simplemente tengo un valor fijo. Cuando tengo ahora una resistencia y un capacitor, entonces voy a tener un movimiento y resulta que la potencia instantánea va a tocar cero. Cuando tengo una inductancia, ven que la potencia instantánea se va a modificar y va a empezar a variar. Y cuando tengo solo capacitor, voy a tener un desfase. Entonces son las variaciones que le hace los diferentes componentes pasivos a la corriente y el voltaje. Y digamos, porque sí, digamos, porque salen de ahí, ¿verdad? Por derivación a la potencia. ¿Está claro? Entonces eso podemos también analizarlo en, por ejemplo, digamos, en un motor, digamos, ¿qué pasa cuando yo modifico? Esta parte, digamos que por nombre, léanlo y apréndanse, porque esto, digamos, es todo esto que acabamos de ver, ¿verdad? Con respecto a la desfase de corriente con voltaje, porque un capacitor adelante y un inductor atrás, ¿y qué pasa con la potencia? Deriva en algo que se llama el factor de potencia. Entonces, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia es de esta gráfica que acabamos de ver, de potencia, donde tengo P, tengo Q y tengo S, qué tan alta es Q y qué tan baja es Q con respecto a P y S, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es qué tan desfasada está la corriente con respecto al voltaje. Eso es lo que estamos diciendo. Pero resulta que esto es uno de los factores, por ejemplo, que vuelven a caer en la realidad, porque esto es teórico hasta aquí, obviamente tiene sus aplicaciones, pero vuelve a caer en la realidad. Entonces, ¿qué aplicación tiene el factor de potencia? Tiene muchas veces digamos, una aplicación industrial. ¿Por qué? Porque si resulta que si yo tengo mi planta de producción o mi máquina o mi planta de pintura y tengo motores de algún tipo, los motores son bobinas. Entonces resulta que si yo empiezo a poner motores y motores y motores y tengo un desfase muy grande, lo que va a suceder es que voy a empezar a tener una Q cada vez más grande, ¿verdad? La curva de potencia va a empezar a subirse, o sea, voy a tener un desfase cada vez más alto y aquí es donde cae la realidad. Las empresas de energía, el ICE, CNFL, JASEC, las empresas de energía que venden energía, monitorean esto, monitorean el factor de potencia, o sea, monitorean este desfase entre corriente eh, y voltaje. Y si usted tiene un factor de potencia alto, o sea, si este ángulo para las plantas es un ángulo muy grande, a usted le van a cobrar una multa. ¿Por qué? Porque resulta que para ellos es un problema, porque tienen que compensarlo. Entonces también es una de las aplicaciones que puede caer, digamos, en la parte real industrial. ¿Sí? También podemos tener un ejemplo, en que tenemos, esto es ya ahora la matemática que está asociada, digamos, a los triángulos que vimos. Entonces yo tengo 180 kVA, tengo un atraso y conectado, entonces, ¿cómo se calcula el factor de potencia? Sería el ángulo. ¿Y cómo lo corrijo? ¿Okay? Entonces, ese ejemplo lo voy a dejar ahí para que lo hagan en su casa y para que lo hagan en referencia para la práctica del próximo día. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok. ¿Preguntas hasta ahí?
Ok, entonces de la parte teórica, vamos a dejarlo ahí hoy porque esto es medio denso. Entonces sí quiero que lo absorban. Entonces para que lo procesen y para que lo entiendan, hagan este ejercicio para que lo tengan claro. ¿Cómo lo calculan? Lo calculan con las láminas anteriores, digamos. Simplemente hacemos el triángulo, dónde está P, dónde está Q, cuál es el ángulo y hago, digamos, los cálculos. ¿Está bien? Y vean qué dicen atrás y demás, dónde está conectado y la alimentación. Entonces, yo simplemente voy a sacar un cálculo de potencia. Eh, para que no hagamos más colocho con los tópicos. Entonces, por hoy estaríamos ahí. Cualquier duda respecto a este tema o respecto a administrativos, temas administrativos, eh, por favor me preguntan. Si no, pues estaríamos. Profe, yo tengo una duda. Bueno, si quieres decir el compañero que lo haga. No, dale. Ok. Tenía una duda con respecto a el laboratorio. Hay unas partes, digamos, del laboratorio que es lo de análisis de resultados, creo, y las conclusiones que son individuales. ¿Cómo tenemos que hacer para, digamos, entregar eso? ¿Se entrega en un documento aparte cada uno o en el mismo documento en el que hacemos todo el resto de cosas? No, el mismo documento. El mismo documento para entregar un solo documento, porque si no vamos a hacer un montón de documentos. Ok, entonces sería como en el mismo, nada más lo separamos como por nombre de cada integrante y así lo Eh, separamos. sí, mejor, porque si lo hacemos, digamos, en documentos separados, vamos a tener un montón. Entonces se hace muy complicado revisar. Entonces, mejor en el mismo documento simplemente ponen, digamos, sus extractos, digamos, de lo que analicen, digamos, correcto. Y los Ah, resultados, sí, digamos, si los ponen juntos y pueden poner, digamos, los valores de cada uno, porque teóricamente van a tener valores diferentes, digamos. Correcto. ajá. También, bueno, con respecto a algunos de los, digamos, por ejemplo, para el pasado hicimos, bueno, le tomamos fotos a los circuitos que hicimos, ¿verdad? Ujú. Y las fotos, digamos, de los circuitos tienen que ir las de todos los integrantes. Es que como No, eso son sí no. varios, No, eso sí no, correcto. Eso sí podemos poner, digamos, buscamos la que está más ordenada o escogen ustedes una para que esté correcta, digamos, porque sobre esa vamos a revisar y ponemos una. Sí, porque si no vamos a poner de cada circuito son 10 láminas y vamos a poner un ejercicio muy, muy grande. Entonces, en eso sí, eh, escojamos una que esté más ordenada y que el grupo obviamente pues diga, sí, esta es la que está mejor, la que está más ordenada y ponemos un. ok, gracias. Listo. ¿Otro compañero? Profe, yo tenía una duda del circuito que hicimos en el laboratorio, el último. Entonces le quería preguntar a ver cuándo me podía atender. No sé si. Ok. Podemos verlo de una vez porque ese circuito sí hubo bastante duda con respecto a muchos. Ok. Voy a abrirlo de una vez para que lo veamos. El que daba cero. Ajá, y que tenía un camino que se brincaba todos los resistores. Correcto. Entonces vamos a ver. Voy a abrirlo un segundo. Es que yo hice uno, pero quería saber si estaba bien. Entonces no sé si. Primero voy a abrirlo y lo voy a explicar y después vemos el suyo si quiere para. Ok. Ok. Este, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Eh, aquí, digamos, a mí se me ocurrió, de hecho, el día siguiente una forma diferente de explicarlo para que tal vez sea más claro entenderlo. Y es lo siguiente. Haciéndolo, digamos, formalmente con las fórmulas que vimos. Entonces, aquí, digamos, si yo lo empiezo a resolver, digamos, en papel, ¿verdad? Si yo empiezo a resolverlo, ya, digamos, lo conecté y si lo conecté bien en el simulador, en el laboratorio, da el valor que da. Inmediatamente da cero. Ahí tiene que estar bien conectado. Si no está conectado, no va a cero, algo tiene mal el cableado. Tal vez la duda que puede haber con respecto al valor que da cero es cómo calculo yo si yo estoy haciéndolo gráficamente, si yo estoy reduciendo el circuito. Entonces el punto del siguiente es este. Yo puedo hacerlo de esa siguiente manera. Gráficamente, si yo empiezo a resolver, yo tengo que resolver este paralelo, ¿cierto? Entonces esto da un valor aquí, X, ¿verdad? Que no sé cuánto es, que simplemente es el paralelo de estos dos. Estos dos componentes, a su vez, dijimos que estaban, entonces el valor X está en serie con 1200. Bueno, aquí queda como una línea que empieza en la X y termina en 1200. Esto es una serie, ¿cierto? Pero ahí es donde viene el punto. El punto es, en ese momento, cuando yo tengo esta serie, ¿qué es lo que queda? Queda lo siguiente, queda
la resistencia de 600, que es esta, ¿verdad? En paralelo con la resistencia de 1200, en paralelo con esta equivalencia que acabo de calcular, ¿cierto? En paralelo con un cable. Este cable yo no lo puedo borrar. Este cable sigue estando en paralelo con todo. Sigue estando así. Eso es la segunda etapa de reducción. ¿Cuál es la primera etapa de reducción? Estos dos en paralelo. Sale un valor. Después yo sumo este valor con 1200 y me sale esta resistencia equivalente. Entonces en ese momento tengo esta y esta, ¿cierto? Pero resulta que eso está ahora en paralelo con este cable. Entonces, esto es lo que le da la claridad a uno de cuánto es la resistencia. Porque resulta que la resistencia de un cable es 0. Entonces, si yo saco algebraicamente esto, da 0. Porque ¿cuánto es la corriente que puede pasar por aquí? Toda, infinito. Entonces, la fórmula al final de cuentas da 0. Entonces, creo que esa es la forma más clara de verlo. Irlo reduciendo poco a poco y darse cuenta de que lo que sea en paralelo con un cable va a tener resistencia 0. Porque va a simplemente pasar por el cable todo. ¿Está claro? Profe, y a la hora de que uno lo mete al simulador, yo necesariamente tengo que poner ese cable que está en paralelo, o podría simplemente no ponerlo porque al final daría lo mismo. No, Resultado. sí tiene que ponerlo. Porque vea que, por ejemplo, si usted elimina este cable, digamos que yo lo eliminé, es como si estuviera eliminando esta tapa, este lado de aquí. Esto sí va a dar un valor. Porque un paralelo de resistencias normales, que sí tienen un número, sí van a dar un número. Pero usted no está realmente cableando el circuito exactamente como está ahí. Entonces, si usted no cablea el mismo circuito exactamente, inclusive con ese cable, no puede esperar que el valor le dé lo mismo. O sea, está modificando el experimento, entonces ya no le va a dar lo mismo. Este ejemplo, ok, vamos a ver, este ejemplo, ok, la parte de cableado tiene que estar igual, tiene que estar este cable que va a acompañar. La parte de cálculos es como les estoy indicando, que usted calcule el paralelo, inclusive con el cable. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es la resistencia de ese cable? 0. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia. Resistencia 0. Corriente infinita. Entonces ahí sí da el valor. Y la última es que este ejercicio también es un ejercicio, digamos, de comprobación. O sea, es un ejercicio en el cual a propósito se pone ese cable para que ustedes vean que esto es un cortocircuito. Y que cuando yo tengo un cortocircuito, todo lo demás no importa. Porque el cortocircuito es lo que, digamos, absorbe el 100% de la corriente. Entonces la corriente se va por aquí. Y entonces esto simplemente ya no importó. ¿Por qué? Porque la corriente se va por donde está el circuito. Profe, Sí, ya lo explico otra vez. ¿Sí? para la parte, digamos, que uno hace escrito, no puedo simplemente como resaltar la trayectoria en donde no pasa por ninguna resistencia y poner al lado que Mm, es Yo 0. preferiría que lo hagan, porque digamos, la fórmula muy rápidamente se va a definir, para que vean que algebraicamente también da. Tal vez lo que faltaba era el concepto de que cuánto es la resistencia de un cable, es 0. Entonces, a la hora de meter la fórmula, los términos simplemente se van a cancelar y van a decir todo 0. ¿Por qué? Porque resulta que hay un 0 ahí en la fórmula. Entonces, es parte de lo que quiero que vean. Sí pueden resaltarlo y decir, bueno, este tramo que está aquí, ¿verdad? ¿Cuánto es la resistencia? Tal vez es el tema conceptual que sí quiero que vean. ¿Cuánto es la resistencia del primer tramo? 600. Del segundo, 1200. Del tercero, el equivalente. Del último, 0. ¿Por qué? Porque un cable no tiene resistencia. Redunda en el tema que hablábamos de que yo tengo cargas y si tengo un cable directo, simplemente todas las cargas se cruzan de un lado a otro. Entonces, ¿cuánto es la resistencia de un componente donde las cargas pasan recto? 0. Ok, gracias. ¿Ok? Ok, pregunta. Voy a explicar ok, lo del factor de potencia. Voy a explicar otra vez. Voy a volverme. Vamos a ver, la presentación. Ok, este ejercicio al final de cuentas es un ejercicio de triángulos. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar este triángulo. ¿Cómo se llama cada uno de sus componentes? Así. Potencia real, potencia aparente y potencia reactiva. Y está el ángulo. Entonces, ven que en el ejercicio lo que me están dando es, perdón, 180 kilovoltiamperios, factor de potencia, o sea, me están diciendo el ángulo y me están diciendo el voltaje. Y hay un componente resistivo de 400 kilowatts. O sea, me está dando la potencia de ese componente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es un circuito similar
a uno de estos, donde yo tengo el componente resistivo y el componente de impedancia. Y tengo que calcular entonces cuánto es el ángulo que se genera ahora nuevo cuando yo tengo un triángulo diferente. ¿Y cómo lo corrijo? Pues aquí está, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Le voy a dar así un tip, ¿verdad? ¿Dónde está la respuesta? Aquí, en este triángulo. ¿Está claro? Ok, listo. Entonces, por hoy estaríamos. Si hay alguna duda, y si no, entonces quedamos hasta aquí. Mañana, laboratorio en la tarde, ¿verdad? Los dos grupos. Y pues trabajaríamos en el laboratorio que sigue, que es ahora sí con, no solamente con resistencia, sino también con corrientes. Profe, creo que hay un par de preguntas en el chat. La primera ya la respondí, que era revisar, y este ejemplo lo vamos a revisar luego. No, lo que quiero es que lo hagan, lo que quiero es que traten de hacerlo, eso es lo que quiero, correcto. Quiero que le metan un poquito viendo la presentación, que lo traten de hacer ustedes. ¿Está bien? Profe, creo que me refería a la del trabajo previo de laboratorio. No sé si... En el chat. Vamos a ver, podemos revisar. Bueno, no importa, la leo. Dice, profe, ¿y mañana cómo funciona lo del trabajo previo? ¿Es igual o es igual grupal? No, el Pregunta. trabajo, ok, el trabajo previo, ya el documento, digamos, del laboratorio ya está habilitado. Entonces el trabajo previo, en realidad lo que ocupa es que ustedes lleguen con la... O sea, el trabajo previo es que ustedes revisen y traten de analizar, identifiquen lo que dice el previo previo para que cuando lleguemos al laboratorio sepan claramente con esta teoría y con lo que está el trabajo previo qué vamos a hacer. ¿Entiendes? Es como una investigación previa de ustedes para llegar bien informados de qué vamos a hacer. El trabajo previo Profe, tienen... no, era ¿Sí? nada más si hay que subirlo a algún lado entonces, o es nada más como hacerlo uno. No, es hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, yo cada vez más, digamos, con lo que pasan las semanas, voy a entrar directamente a lo que vinimos. Vamos a venir a practicar inmediatamente a hacer laboratorio. Entonces, entre Ok, menos hagan el trabajo previo y menos tengan concepto de lo que está en la teoría y lo que es trabajo previo, más les va a costar, digamos, lograr el laboratorio, que fue lo que pasó en algunos casos con los compañeros de la semana pasada. Claramente sí, el trabajo previo la semana pasada yo se lo di muy tarde. Entonces, por eso estoy dando espacio para que algunos terminen los circuitos que faltaron y estoy explicando ahora. Pero ¿qué pasa? Que cada vez los laboratorios van a ser más complejos. Entonces tenemos que venir muy claros de cómo hacerlos. Entonces, el trabajo previo es para que ustedes lleguen y sepan a qué vamos y podamos en el tiempo que tenemos hacerlos todos los laboratorios y no quede nada por fuera. ok, entonces hay que hacerlo, pero no hay que subirlo a ningún lado. Correcto. Pero Ok, si no lo hacemos, cada vez, digamos, va a ser más difícil terminar el laboratorio, porque yo, digamos, cada vez voy a trabajar más directo. ok, gracias. Profe, ¿podíamos verlo del circuito? ¿Cuál sería? El que El acabo de ver. Java. Es que sí, yo solo quería enseñar lo que yo había hecho en el simulador. Ok, si quiere hagamos una cosa, entonces terminemos aquí, porque ya digamos la parte teórica terminó. Y si alguno tiene alguna duda específica, además, se queda y entonces yo termino de grabar para cerrar la clase y ya vemos dudas específicas, porque sí queda tiempo, pero digamos, para no quitarle tiempo a los compañeros viendo dudas que si quieren ver las dudas para tratar de entender mejor, genial, pero si no, entonces quedaríamos hasta aquí hoy. ¿Les parece? Ok, ok. Listo, entonces estamos, nos vemos mañana en la tarde a los horarios, me toca a cada grupo. Listo, voy a dejar de grabar, de hecho. Gracias.